Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, tenemos un tema jugosísimo que estoy segura que los va a tener pegados a la pantalla. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que, aunque ya no está junta, sigue dando mucho de qué hablar. Y es que hoy les tengo algo especial, vamos a analizar a fondo una reacción que tuvo Kerem, una reacción que honestamente, me dejó sin palabras y que creo que a ustedes también los va a conmover. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son parte de esta gran familia, pero todavía no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a mantener este canal vivo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre tengo cositas interesantes preparadas. Ahora sí, vamos al chisme. Como saben, Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y shippeadas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable y cuando confirmaron su relación en la vida real del mundo enloqueció. Era la pareja perfecta, la fantasía hecha realidad. Pero como muchas veces sucede, las cosas no duran para siempre y, después de un tiempo, anunciaron su separación. Fue un golpe duro para muchos, incluyéndome, no lo voy a negar. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y colaborando con marcas importantes. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con proyectos actorales y, además, se ha convertido en un defensor activo de causas sociales. Los hemos visto crecer, madurar y reinventarse. Pero la sombra de su relación siempre está presente. Los fans, a pesar de los años, no pierden la esperanza de una reconciliación y analizan cada movimiento, cada mirada, cada interacción en busca de alguna señal. Y es precisamente en una de esas interacciones donde encontramos la reacción de Kerem que nos tiene aquí hoy. Hace poco circuló un vídeo en redes sociales, un vídeo que mostraba a Hande durante una entrevista. No voy a entrar en detalle sobre el contenido de la entrevista en sí, porque lo importante es lo que sucedió después. Resulta que alguien le mostró a Kerem ese fragmento de la entrevista, y su reacción fue capturada en vídeo. Y créanme, es algo que tienen que ver. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es el contexto. Kerem no sabía que lo estaban grabando. No estaba posando para las cámaras, no estaba actuando. Era una reacción genuina, espontánea, sin filtros. Y eso es lo que la hace tan poderosa y conmovedora. Al principio del vídeo, se ve a Kerem relajado, sonriendo, charlando con otras personas. Está vestido de forma casual, con un look desenfadado que lo hace lucir aún más encantador. Se ve tranquilo, confiado, como si nada pudiera perturbarlo. Pero todo cambia cuando le muestran el vídeo de Hande. Su rostro se transforma casi instantáneamente. La sonrisa se desvanece, sus ojos se abren un poco más, y una expresión de, no sé cómo describirlo, como una mezcla de sorpresa, nostalgia y tal vez, un poco de dolor, se apodera de su rostro. No dice nada. Absolutamente nada. Pero no necesita hacerlo. Su lenguaje corporal lo dice todo. Se inclina ligeramente hacia adelante, como si quisiera acercarse a la pantalla, como si quisiera absorber cada detalle de la imagen de Hande. Sus manos se mueven inquietas, como si estuviera nervioso o incómodo. Lo más impactante, sin duda, son sus ojos. En ellos se puede ver una profunda emoción. Se ve vulnerable. Se ve humano. Se ve como alguien que aún siente algo muy fuerte por Hande. Algunos dirán que estoy exagerando, que estoy leyendo demasiado entre líneas. Pero por favor, vean el vídeo ustedes mismos. Presten atención a los detalles. Observen su mirada, sus gestos, su silencio. Y luego me dicen si no sienten lo mismo que yo. Lo que me parece más interesante es que Kerem no intenta ocultar su reacción. No se pone una máscara, no finge indiferencia. Simplemente se deja llevar por lo que está sintiendo en ese momento. Y eso es lo que lo hace tan auténtico y tan admirable. Después de unos segundos, el vídeo termina. Kerem exhala profundamente como si estuviera liberando una gran cantidad de emoción contenida. Intenta sonreír, pero es una sonrisa forzada, una sonrisa que no llega a sus ojos. Luego simplemente se da la vuelta y se aleja.
La reacción de Kerem ha generado un sinfín de comentarios y especulaciones en redes sociales. Algunos fans creen que esto es una prueba irrefutable de que aún ama a Hande y que está sufriendo por la separación. Otros, en cambio, piensan que simplemente se trata de un recuerdo nostálgico de una época feliz de su vida. Yo personalmente no me atrevo a sacar conclusiones definitivas. Creo que solo Kerem sabe lo que realmente está sintiendo. Pero lo que sí puedo decir es que su reacción me conmovió. Me hizo recordar lo mucho que me gustaba esa pareja, lo mucho que los admiraba y lo mucho que me dolió su separación. También me hizo reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. A veces las cosas no salen como queremos, a pesar de que haya amor y química. A veces las circunstancias nos obligan a tomar caminos diferentes aunque duela. Y sobre todo me recordó que detrás de cada celebridad, detrás de cada personaje público hay una persona real, con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Y que a veces lo único que necesitan es un poco de empatía y comprensión. En fin, es mi opinión sobre la reacción de Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les conmovió también? ¿Creen que aún siente algo por Hande? Déjenme sus comentarios abajo. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Como vimos, analizamos la impactante reacción de Kerem Bürsin al ver un vídeo de Hande Erçel, una reacción que nos dejó ver una vulnerabilidad y emoción genuinas. Discutimos el contexto de su relación pasada y el impacto que tuvo su separación en los fans. También reflexionamos sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la empatía. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final y por compartir conmigo este momento. Espero que el vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. Ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarlos a que me cuenten qué les pareció la reacción de Kerem. ¿Les sorprendió? ¿Esperaban algo diferente? Quiero leer sus opiniones. No se corten y dejen sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó el vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bien, pero aguanten un poquito que no se me escapa nadie. Porque aunque ya analizamos la reacción en sí, nos falta desmenuzar el contexto y las posibles implicaciones. Vamos a ponernos un poco más detectives ahora, como Sherlock Holmes persiguiendo pistas. Primero hablemos de esa entrevista de Hande. Si bien dije que no iba a entrar en detalle sobre el contenido, es importante saber un poco de qué iba. La entrevista, por lo que tengo entendido, era sobre su nueva serie y sus proyectos futuros. Era una entrevista profesional centrada en su carrera. Pero inevitablemente siempre hay alguna pregunta sobre su vida personal, y en este caso, sobre su relación pasada con Kerem. No sé exactamente qué le preguntaron, pero asumo que fue algo en la línea de ¿cómo recuerdas tu tiempo con Kerem? O ¿hay alguna posibilidad de una reconciliación? Preguntas típicas que los periodistas hacen para generar titulares jugosos. Ahora, aquí viene lo interesante. La reacción de Kerem no fue a la entrevista en sí, sino a ese pequeño fragmento que le mostraron. Imaginen la escena: Kerem, relajado con sus amigos, probablemente hablando de sus propios proyectos o simplemente pasando un buen rato. Y de repente, ¡bam!, le ponen la imagen de Hande en pantalla. Es como si lo transportaran de golpe a otro mundo, a otra época. Un mundo donde eran Kerem y Hande la pareja dorada de Turquía. Por eso creo que esa mezcla de sorpresa, nostalgia y dolor que vimos en su rostro es tan genuina. La sorpresa porque no se lo esperaba. La nostalgia por los buenos momentos que compartieron. Y el dolor, quizás, por lo que pudo haber sido y no fue. Y no nos olvidemos del factor tiempo. Ha pasado un tiempo desde su separación, pero como dije antes, la sombra de su relación siempre está presente. Para los fans, es como si la herida nunca hubiera cicatrizado por completo. Y quizás para ellos también, en algún rincón de su corazón, aún quede algo. Además, pensemos en la presión mediática que sufrieron durante su relación. Ser una pareja tan pública debe ser agotador. Cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada. Probablemente la separación fue una forma de escapar de esa presión y de encontrar su propio camino.
Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Es una señal de que Kerem aún ama a Ande? ¿Es una simple reacción nostálgica? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que hay una historia profunda entre ellos, una historia que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Y es esa historia la que hace que esta reacción sea tan significativa. Es la historia de un amor que fue real, que fue intenso y que, aunque terminó, sigue generando emociones. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo los posibles escenarios. Escenario 1, el amor perdura. En este escenario, Kerem todavía siente algo por Ande, quizás incluso amor. Su reacción sería una manifestación de ese sentimiento no resuelto. Verla en la pantalla le recordaría lo que perdió y lo que aún podría tener. La nostalgia y el dolor serían las emociones predominantes. Este escenario alimentaría las esperanzas de los fans de una reconciliación. Escenario 2, nostalgia amarga. Aquí, Kerem recuerda su relación con Ande con cariño, pero también con una pizca de amargura. La separación fue dolorosa y aunque ha seguido adelante, no puede evitar sentir cierta tristeza al recordar los buenos momentos. Su reacción sería una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Este escenario es menos optimista para los fans, pero aún sugiere una conexión emocional significativa. Escenario 3, un capítulo cerrado. En este escenario, Kerem ha superado completamente su relación con Ande. Su reacción sería simplemente una sorpresa al verla inesperadamente. La nostalgia sería mínima y el dolor estaría ausente. Su expresión facial reflejaría más curiosidad que otra cosa. Este escenario sería el más decepcionante para los fans, pero indicaría que ambos han seguido adelante con sus vidas. Escenario 4, empatía y respeto. Quizás Kerem ya no sienta amor romántico por Ande, pero sí un profundo respeto y cariño como persona. Su reacción podría ser una manifestación de esa empatía. Verla en la pantalla le recordaría la conexión especial que compartieron y le desearía lo mejor en su vida. Este escenario es una opción intermedia que sugiere una relación madura y respetuosa entre ambos. La influencia de la opinión pública. Otro aspecto importante a considerar es la presión que la opinión pública ejerce sobre ambos. La constante especulación sobre su relación y la insistencia de los fans en una reconciliación pueden influir en sus acciones y emociones. Es posible que Kerem sea consciente de cómo se interpretará su reacción y que inconscientemente, la module para no alimentar falsas esperanzas ni generar más controversia. El poder del lenguaje no verbal. Como mencioné antes, el lenguaje corporal de Kerem es clave para entender su reacción. La forma en que se inclina hacia la pantalla, la inquietud de sus manos, la intensidad de su mirada, todos estos detalles revelan emociones que no se expresan con palabras. El lenguaje no verbal es a menudo más honesto que el lenguaje verbal, ya que es más difícil de controlar conscientemente. La importancia del silencio. El silencio de Kerem también es significativo. En lugar de hacer un comentario ingenioso o una broma para disimular sus emociones, simplemente se queda callado y se permite sentir. Este silencio sugiere una profundidad emocional que no está dispuesto a compartir con facilidad. Conclusión final. En definitiva, la reacción de Kerem Bürsin al ver el vídeo de Ande Erçel es un enigma que solo él puede resolver. Sin embargo, al analizar el contexto, los posibles escenarios y el lenguaje no verbal, podemos hacernos una idea de la complejidad de sus emociones. Ya sea amor, nostalgia, arrepentimiento, respeto o una combinación de todos estos sentimientos, es evidente que Ande Erçel sigue siendo una figura importante en su vida. ¿Y para ustedes, cuál creen que es el escenario más probable? ¿Qué les transmitió la reacción de Kerem? Sigan dejando sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y no se olviden, si les gustó este análisis profundo, denle un like al vídeo y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal para no perderse mis próximos vídeos llenos de chisme y análisis. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de las últimas novedades. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.
Pero no se vayan todavía que tengo un pequeño bonus. Pienso que vale la pena analizar la ropa de Kerem en el vídeo, su lenguaje corporal. Y por cierto, casi lo olvido. Vamos a analizar el outfit de Kerem en el vídeo. Porque hasta la ropa puede decir mucho. A ver. Dijo que estaba vestido de forma casual, con un look desenfadado. Eso ya nos da una pista. No estaba en un evento formal, ni posando para una revista de moda. Estaba relajado en su ambiente. Probablemente eligió ropa cómoda que le permitiera moverse libremente. Este detalle es importante porque indica que no estaba anticipando que lo iban a grabar. Si hubiera sabido que iba a ser el centro de atención, probablemente se habría esmerado un poco más en su apariencia. El hecho de que estuviera vestido de forma casual refuerza la idea de que su reacción fue genuina y espontánea. Y ahora hablando del lenguaje corporal, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Como dije antes, se inclinó ligeramente hacia adelante al ver el vídeo de Ande. Este gesto puede interpretarse como una señal de interés, de curiosidad, de querer acercarse a ella de alguna manera. Es como si, aunque sea por unos segundos, quisiera romper la barrera que los separa y volver a estar cerca de ella. También mencioné que sus manos se movían inquietas. Este gesto puede indicar nerviosismo, incomodidad o incluso ansiedad. Es como si estuviera tratando de controlar sus emociones, pero no pudiera evitar que se manifestaran físicamente. Pero lo más revelador de todo es su mirada. Dijo que en sus ojos se podía ver una profunda emoción, vulnerabilidad, humanidad. Y eso es lo que realmente conecta con nosotros, los espectadores. Porque nos muestra que detrás de la imagen de estrella de televisión, hay una persona real con sentimientos como los nuestros. Y al final del vídeo, cuando exhala profundamente y se da la vuelta para alejarse, es como si estuviera tratando de escapar de esa emoción, de dejar atrás ese momento de vulnerabilidad. Pero es demasiado tarde. La cámara lo capturó todo. Y ahora, todos nosotros podemos ver lo que realmente siente. En resumen, el outfit casual y el lenguaje corporal de Kerem en el vídeo nos dan una visión más profunda de su reacción. Refuerzan la idea de que fue genuina y espontánea, y nos muestran la complejidad de sus emociones. Así que ahí lo tienen. Un análisis completo de la reacción de Kerem Bürsin al ver un vídeo de Ande Erçel, desde el contexto hasta los detalles más pequeños. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. Y ahora sí, de verdad, llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Los quiero. Bye.